Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bien, estimados amigos, ahora procedamos a teorizar un poco sobre lo que son los triángulos. Clasificación de triángulos hay muchas, pero sin embargo hay semejanzas también entre ellos. Por ejemplo, cada triángulo tiene tres lados: el lado 1, lado 2, lado 3, y en este otro lado, en este otro triángulo también vemos que tiene el lado 1, el lado 2 y el lado 3. Cuando se juntan dos lados, están formando un ángulo. La unión de dos lados forman un ángulo. Es así que se forman dentro de un triángulo tres ángulos interiores: el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3. Y por este lado también, el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3. De acuerdo al lugar donde están los ángulos, se puede también llamar los vértices: el vértice 1, el vértice 2 y el vértice 3. Y acá también tenemos el vértice 1, el vértice 2 y el vértice 3. Ahora, de acuerdo a la clasificación y viendo lo que nosotros vamos a empezar a trabajar en este tema de trigonometría, vamos a referirnos específicamente a dos tipos de ejemplos: los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. Vamos a empezar a ver características y por qué se denominan así. Comencemos con la teorización de triángulos rectángulos. Para resolver un triángulo rectángulo, primero debo conocer qué es un triángulo rectángulo. Y para eso traje una regla que es muy familiar para ustedes, que se encuentra en su estuche geométrico. Esta regla se denomina escuadra. Y es una escuadra que tiene una forma triangular porque tiene tres lados, como ya habíamos visto, y tiene tres ángulos internos. La característica de esta escuadra es que de un modo u otro me va a formar un ángulo de 90 grados, también llamado ángulo recto. Si ustedes quieren ver, es una L perfectamente elaborada. Entonces, en la esquina donde se forma justamente la L, ahí se encuentra el ángulo recto o tiene 90 grados. Esta escuadra nos va a servir para que nosotros también podamos definir todo lo que se refiere los lados y las partes de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, el lado más largo que tiene este triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Y los otros dos lados menores que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y de acuerdo a la posición de los ángulos internos, vamos a encontrar a partir de este triángulo rectángulo todas las funciones trigonométricas que conocemos. Continuamos con el ejemplo de la escuadra porque es el ejemplo más claro que nosotros tenemos cada que vamos al colegio o manejamos nuestro estuche geométrico. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir las partes que tiene un triángulo rectángulo en este ejemplo de la escuadra que nosotros tenemos. Por ejemplo, al lado mayor, que es la hipotenusa, le vamos a denominar con la letra H. Al cateto vertical le vamos a denominar con la letra A. Y al cateto horizontal lo vamos a denominar con la letra B. Podemos utilizar cualquier tipo de letra para definirlos. Sin embargo, son las más convencionales, las que estamos manejando ahora. No nos olvidemos también que tenemos dos ángulos interiores, aparte del que se forma con los 90 grados, ¿verdad? Este ángulo de acá y este ángulo de acá. Y hay una relación dentro de lo que se refiere un lado y su ángulo correspondiente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la posición del lado, nosotros vamos a poder encontrar su ángulo. Es decir, si acá nosotros tenemos el lado A, el ángulo A va a ser correspondiente al ángulo que está al frente del lado. Es decir, que el ángulo que está al frente, que no toca el lado A, ese es el ángulo A. Lo mismo sucede con el ángulo B. ¿Cómo puedo encontrar el ángulo B? Justamente partiendo del lado que tengo de dato. Si yo tengo el lado B, el ángulo que está al frente del lado, entonces ese es el ángulo B. Y lo vamos a denominar, los ángulos sabemos que se denominan por letras mayúsculas. En este caso estoy poniendo AB o también por letras del alfabeto griego. Una vez que ya tenemos todo esto, pues pasemos a ver ¿cuáles son las herramientas que nos permiten resolver este tipo de ejemplos? Dentro de las herramientas que tenemos para que podamos resolver estos triángulos rectángulos, nosotros tenemos más que todo fórmulas para resolverlas. Una de ellas, y la más importante por decirlo así, se llama Teorema de Pitágoras. Este Teorema de Pitágoras no es nada más que una relación
entre la hipotenusa y los dos catetos que nosotros tenemos. Como la hipotenusa es el lado mayor, entonces podemos definir la fórmula de acuerdo al teorema de Pitágoras como la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos que tenemos. O también nosotros podemos hacer lo siguiente. Si yo elimino el cuadrado de la hipotenusa, otra fórmula que también vamos a encontrar en varios libros es justamente esta. La raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. Y esta es otra fórmula también valedera para que nosotros podamos resolver la hipotenusa o hallar cualquiera de los catetos que nos está pidiendo. La suma de los ángulos internos da 180 grados. Pero la ventaja es que nosotros tenemos acá este ángulo que estoy marcando acá en la pizarra. Ese ángulo mide 90 grados. Y se lo simboliza por un puntito, un cuadrado por un puntito. Esa medida me dice que es de 90 grados. Por tanto, los otros dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, tienen que medir los otros 90 grados para que puedan sumarse 180. Y esa es la suma de ángulos internos, donde yo voy a decir que el ángulo A más el ángulo B tienen que dar 90 grados exactamente. De acá podemos despejar el ángulo A o el ángulo B y encontramos el ángulo que nos está faltando. Y ahora vamos a ver las funciones trigonométricas más importantes que sí o sí tienen que entrar en la resolución de este tipo de triángulos rectángulos. La primera, que es la función seno del ángulo alfa. Recordemos un poco la fórmula de la función seno. El seno no es nada más que el cateto puesto sobre la hipotenusa. Vamos con la función coseno. La función coseno no es más que el coseno de cualquier ángulo, no es nada más que el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Finalmente veamos la función tangente. La función tangente tiene por fórmula, obviamente de cualquier ángulo en cuestión, nada más que el cateto puesto sobre el cateto adyacente. Obviamente estas tres funciones trigonométricas se tienen que aplicar a uno de los ángulos que estamos teniendo interiores aparte de 90 grados. Veamos ahora cómo vamos a resolver este tipo de triángulos o veamos cuál sería la fórmula del seno aplicado a los datos que tenemos en este triángulo rectángulo. Por ejemplo, yo voy a hablar del seno del ángulo A. Mi ángulo de referencia ahora va a ser este ángulo, el ángulo A. Cuando nosotros estamos hablando de la función seno, debo ver que la fórmula me dice que es el cateto puesto sobre la hipotenusa. ¿Pero qué es un cateto puesto? El cateto puesto es justamente esto que les estoy mostrando acá. Si mi ángulo en cuestión es el ángulo A, el cateto puesto es el que se encuentra al frente del ángulo, es decir, este sería el cateto puesto. En todo caso, estaríamos hablando del cateto A o del lado A. Entonces, el cateto puesto es A y la hipotenusa, como ya conocemos, sigue siendo la misma H. Por tanto, vamos a colocar debajo H. Vamos a ver la función coseno del ángulo A. El coseno me está indicando que tiene por fórmula el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero definamos cuál es el cateto adyacente del ángulo A. No nos olvidemos que la definición de cateto adyacente indica que es el lado que está tocando el ángulo o que forma el ángulo. Entonces, si estoy hablando de que este es el ángulo en cuestión, el lado correspondiente al cateto adyacente es justamente este que estamos marcando, el lado B. Este lado B está formando el ángulo A. Por tanto, ese es el cateto adyacente. Si lo ponemos en la fórmula sería B sobre H. Finalmente veamos lo que es la tangente del ángulo A. Y la tangente del ángulo A no es más que, según la fórmula, me indica que es el cateto puesto sobre el cateto adyacente. Nuevamente voy al gráfico y veo que el ángulo A está acá y el cateto opuesto es justamente el que está al frente. Ya habíamos dicho que ese es el cateto opuesto, el que está al frente. En todo caso sería el lado A. Y el cateto adyacente es el lado que me está indicando que está formando el ángulo. Es decir, este ángulo se está formando gracias a este lado. Entonces este lado es el cateto adyacente y el cateto adyacente es la letra B. Lo que ustedes tienen acá no es nada más que las tres principales funciones trigonométricas para el ángulo A.
Veamos ahora cómo se comporta, cuál es el comportamiento de estas mismas funciones, pero para el ángulo B. Entonces, ahora el ángulo en cuestión va a ser este ángulo B o el ángulo superior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente vamos a aplicar las mismas funciones trigonométricas a este ángulo. Es decir, yo voy a colocar o quiero averiguar cuál es el seno del ángulo B. La fórmula va a seguir siendo la misma, el cateto puesto sobre la hipotenusa. Sin embargo, ahora el ángulo en cuestión ya ha cambiado de posición. Estoy hablando del ángulo B. Este ángulo B va a ser, ¿cuál va a ser el cateto opuesto de este ángulo B para encontrar la función seno? Es esta de acá. Habíamos dicho que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo. Entonces, este lado que tengo acá, ese es el lado B y ese es el cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto es B sobre la hipotenusa que nosotros la seguimos trabajando con la misma letra H. Vamos con la función coseno. El coseno del ángulo B, ahora no nos olvidemos nuevamente que estamos trabajando sobre el ángulo B. Estamos aplicando las funciones trigonométricas al ángulo B. La fórmula me indica que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora, si este es el ángulo al que estoy aplicando las tres funciones trigonométricas, el cateto adyacente no nos olvidemos que es el lado que forma el ángulo. Y el cateto toca el ángulo. Y el cateto adyacente o el cateto que está tocando el ángulo es este cateto. Y este cateto nada más es el lado A. Por tanto, el cateto adyacente es A y la hipotenusa se sigue manteniendo como H. Finalmente, veamos lo que es la tangente del ángulo B. La tangente tiene por fórmula cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Veamos, esta es el ángulo B y su cateto opuesto es el lado que está al frente del ángulo. Es decir, esto que tenemos acá que estoy marcando. En este caso es la letra B. Y el cateto adyacente es justamente del ángulo el que está formando el lado que está formando el ángulo, que en este caso es este lado y es el lado A. De ese modo hemos logrado definir las tres funciones trigonométricas principales para los dos ángulos interiores que tenemos, el ángulo A y el ángulo B. Ahora, veamos algunas similitudes y diferencias entre estas dos funciones. A pesar de que hemos manejado nosotros la misma fórmula para los dos ángulos, los resultados son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque el seno me está mostrando acá, a pesar de que la fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa, acá me está dando como resultado para el ángulo A sobre H, pero para el ángulo B me está mostrando B sobre H. Entonces hay una diferencia. El coseno sucede lo mismo y con la tangente sucede también exactamente lo mismo. Sin embargo, hay una similitud entre ellas. Por ejemplo, el seno de alfa, el seno de A es el mismo, si me voy a fijar acá, que el coseno del ángulo B. Fíjense. Tengo la fórmula que es igual a A sobre H y el resultado también es A sobre H. Entonces el seno del ángulo A es igual al coseno del ángulo B. Y lo mismo sucede con el coseno. Fíjense, el coseno del ángulo A es correspondiente o tiene el mismo resultado que el seno del ángulo B. El coseno del ángulo A me dice B sobre H y el seno del ángulo B me está diciendo que es B sobre H. Tienen los mismos resultados. Si nosotros llegamos a completar las 6 funciones trigonométricas, va a haber una correspondencia entre senos y cosenos, tangentes, cotangentes secantes y cosecantes de ambos ángulos, pero de manera cruzada. Los últimos dos conceptos que vamos a aprender para resolver triángulos rectángulos justamente son lo que se refiere el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Pero antes debemos definir primero la línea de horizonte de un observador. El horizonte es justamente aquella parte, acá en el ejemplo, la línea del cual está mirando el observador. Como ustedes pueden ver, la línea celeste que estoy poniendo acá es el horizonte del observador. Ahora vamos a definir lo que es el ángulo de elevación. Si el observador llegara a observar una cabina cualquiera del teleférico, estaría mirando por encima de su línea de horizonte. Por tanto, ese es el ángulo de elevación. Sin embargo, si el observador llegara a ver por debajo del horizonte a un pumacatari, como lo está haciendo en este momento, pues entonces estaría teniendo un ángulo de depresión. Entonces, no nos olvidemos, cuando está mirando encima del horizonte, es el ángulo de elevación.
Y si está mirando por debajo de la línea de su horizonte, es el ángulo de depresión. Y estos ángulos los podemos denominar por las letras alfa. En este caso vamos a manejar el alfabeto griego, alfa y beta. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.